Hay síntomas que a veces podemos estar sintiendo y pueden ser una demostración de una enfermedad que no tenemos una idea que podríamos estar sufriendo. Hoy en el podcast de Sana Sana vamos a hablar de los síntomas, del diagnóstico, del tratamiento y de todo lo que usted tiene que saber acerca de epilepsia. El 10 de febrero es el Día Mundial de la Epilepsia y por eso hoy nos acompaña el doctor Fernando Zell, neurólogo pediátrico, para que hablemos todo lo que debemos saber acerca de esta enfermedad. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirnos a todos ustedes entrar en sus hogares recibiendo una información que consideramos que es muy pertinente y que aclarará muchas dudas sobre una enfermedad o síndrome polifacético que es muy importante. Empecemos de una vez con lo primero, entender qué es la epilepsia, entender cuáles son sus causas y luego vamos a adentrarnos un poco más en detalle. Perfecto, ok, como un hipotiroidismo es una enfermedad de la tiroides. La epilepsia es una enfermedad del cerebro, es decir, es una neuropatía, es una alteración cerebral. Es Multifactorial, digamos. multifactorial. Y lo que es importante recordarles es que la epilepsia se produce preponderantemente por debajo de los 15 años, hasta la etapa, por supuesto, neonatal. Después de los 15 años va reduciéndose mucho la incidencia y la prevalencia de la enfermedad para tener un repunte bastante importante por accidentes vasculares, por trastornos demenciales en el adulto mayor. Esto quiere decir que entonces la mayoría de los diagnósticos se hacen antes A nivel de neuropediatría, justamente. Nosotros como neuropediatras somos los que más vemos, los que más nos enfrentamos, obviamente, a los cambios maduracionales que el cerebro presenta y que dan, por supuesto, una importante definición de lo que es el cerebro en relación al crecimiento y el desarrollo del niño hasta la adultez. Entonces nosotros tenemos que ver cómo el niño habla primero, cómo se sienta, cómo se para, cómo camina. Ya el adulto no, ya el adulto maduró, establece un patrón de neuronas y entonces ya no es tan cuestionable el diagnóstico de desarrollo. La epilepsia normalmente se relaciona en el imaginario colectivo con convulsiones, pero no necesariamente todos los tipos de epilepsia manifiestan convulsiones. No, así es, no necesariamente. Hay procesos epilépticos no convulsivos que unos generan casi un 20% de las manifestaciones epilépticas en la niñez, que son justamente las ausencias. Las ausencias son predominantemente un paroxismo, una alteración del cerebro, en que repentinamente un niño, generalmente asalta más entre los 7 y 8 años, en la edad en que más aparece, está conversando, así como lo hacemos nosotros, o escribiendo, y un momento queda ido mirando al vacío, digamos. Al vacío, totalmente desconectado. A veces hace algún mecanismo de chupeteo o de miotonía ocular. De parpadear rápido, digamos. Y después ya recupera inmediatamente la conciencia. conciencia. O sea, como que se queda ahí un rato y después vuelve. Eso puede ser un síntoma de epilepsia. No, ese es una epilepsia. Okay. Es una epilepsia no convulsiva. No es que se sacude, simplemente queda completamente abstraído. Está inconsciente, pero no está manejando una convulsión. La epilepsia tiene que ver con factores genéticos, es hereditaria. Claro que sí. ¿Cómo es que se manifiesta? Las epilepsias se pueden dar fundamentalmente por cualquier injuria que sufra el cerebro. Entonces el cerebro puede injuriarse desde la misma etapa de su nacimiento por una hipoxia, por una mala oxigenación en el momento de nacer, un parto que fue incómodo, distóxico, que no respiró al nacer, que hubo que salir corriendo de la sala de partos a la sala de neonatos a reanimarlo, a intubarlo, a recibir oxígeno. Ya eso condiciona que el cerebro se pudo haber alterado. Otros que cae la glicemia, hacen hipoglicemia, baja el azúcar en sangre en etapas muy tempranas de recién nacido o por los primeros meses, y el bajonazo de azúcar les condiciona claramente también mucho daño cerebral y una precipitación hacia epilepsia posterior. Y así como eso, traumatismos, caídas, secuelas de una meningitis, un chiquillo que sufre un trauma craneal, una meningitis, o una enfermedad metabólica, ¿verdad? Específicamente que se presentan frecuentemente las enfermedades metabólicas en la niñez temprana. Ahora, una vez que se diagnostica la epilepsia por cualquiera de estas causas que usted acaba de mencionar, esto es una condición
que es curable, es tratable, va a seguir un paciente epiléptico con epilepsia durante toda la vida porque ya fue un daño que se generó y no se puede volver atrás, o cómo funciona eso? Bueno, esa es una excelente pregunta, muy difícil de responder porque, como dijimos, es multicausal. Obviamente que cuando un niño empieza a convulsionar en etapas más pequeñas, más temprano, es de mayor riesgo, de peor pronóstico, ¿verdad? No es lo mismo que un niño convulsione a los 2 o 3 meses que convulsione a los 6 años, ¿verdad? O mucho menos a los 15. Es más grave, puede ser más grave si Mucho es más si grave está más joven. cuanto más pequeño. Ok. Y más repetitivas las crisis, antes de llegar a un diagnóstico y poner el tratamiento. Entonces, el pronóstico siempre, y por supuesto, muy en relación con lo que está determinando ese cuadro epiléptico. Si fue simplemente una secuela de una hipoxia, o si fue una meningitis muy importante que lo tuvo al borde de la muerte, o que si tuvo un accidente vascular, o que si tuvo un trauma, o que por desgracia tenga un tumor cerebral. Hay que determinar las causas Las bien, causas. entonces. Ahora, hablamos mucho de niños, pero la epilepsia también se puede manifestar en edades de adolescencia, de adultez o adulto mayor, Claro, por supuesto que sí. aunque decir, no se haya manifestado nunca antes, digamos. aunque no sea, sí, la epilepsia puede manifestarse desde que se nace hasta que se muere. Ok. Únicamente que las causas son diferentes. Entonces, y la incidencia de prevalencia es diferente. Siempre va a ser diagnósticos previos a los 15 años. Después de los 15 años entra como una etapa de remanso, de tranquilidad o de poca manifestación, hasta retomar otra vez una incidencia y prevalencia mayor en el adulto. Ok. ¿Y cómo es el tratamiento y qué consecuencias puede tener una epilepsia no diagnosticada o no tratada? Bueno, una epilepsia no diagnosticada, no tratada, es difícil que, por lo menos en este término de tiempo que estamos viviendo y en los países, obviamente con una calidad de medicina bastante buena como la nuestra y más en los países desarrollados, pase desapercibida. Y la gente consulta más, está más informada. Existen los videos caseros que son tremendamente importantes para el diagnóstico cuando la mamá le lleva a uno un diagnóstico, una convulsión filmada por ellos en el hogar. Es decir, es difícil que se pase mucho tiempo sin diagnóstico. Una vez que el diagnóstico se ha hecho, el diagnóstico esencialmente es clínico, es sentarse con la mamá, con quien vio la convulsión o con el paciente ya mayor que puede explicar bastante bien qué es lo que siente y qué es lo que pasó y lo que se logró objetivizar. Una vez que eso está hecho, se apoya uno en un examen físico bastante bueno, donde hace un fondo de ojo, donde toma el reflejo, ve la marcha, detecta si hay o no alteraciones motoras, sensoriales, visuales en el niño, si tiene o no un retardo mental, si tiene o no un déficit atencional importante, trastornos conductuales, disrupciones muy importantes conductuales, que eso le hace a uno cambiar entonces la actitud de enfoque terapéutico. Después se apoya en un diagnóstico bioeléctrico que es el electroencefalograma, que es un método sencillo donde se colocan electrodos en el cráneo y esos van generando o captando la bioelectricidad que se produce en nosotros y la registra en un aparato y después uno como neuropediatra se sienta con tranquilidad y lee todo el electro, que son 20 o 40 minutos donde se ha estado colectando la actividad eléctrica. Pero una cosa importante que quiero decir desde ahorita es que un electroencefalograma ayuda al diagnóstico, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. Nosotros podemos tener... Clínico, es un doctor especialista el que lo tiene que realizar. Claro, se pueden tener, pese a que está convulsionando, se pueden tener electroencefalogramas normales en un 15% de niños de los claramente epilépticos. Justo se iba a preguntar, Doc, porque algunos de los síntomas, esto de quedarse perdido o esto de algún dolor abdominal, me mencionó usted en algún momento, sí. algunos síntomas pueden confundirse con otras cosas, de repente alguna neurodivergencia o autismo, algún espectro, etcétera, no? y la gente puede decir, no, yo creo que es esto cuando en realidad podría ser esto otro. Entonces ahí es donde entra el profesional, ¿no? Claro, y es clínica, el diagnóstico es clínico, esencialmente. Porque entonces, fundamentando. A madres y padres de familia, si sus hijos están mostrando alguno de estos 2 o 3 síntomas, ¿cuándo es importante venir a consultar? Yo pienso que cuando ha sido repetido, bueno, primero que todo hay que decir que una crisis convulsiva en etapas de la niñez única, un episodio, no necesariamente hace el diagnóstico de epilepsia. Okay. Se puede convulsionar
precozmente, si de niños por debajo de 4 años, por fiebre nada más. Ok. Entonces uno Tampoco alarmarse, entonces. tampoco alarmarse, les hace ver que el niño está bien, que clínicamente se le encuentra normal y que manejen la fiebre, que bajen la fiebre adecuadamente, prontamente. No necesariamente eso es epilepsia. Epilepsia es cuando hay repetición de las crisis o cuando la aparatosidad de la crisis que uno ve o que le demuestran o los hallazgos electroencefalográficos son absolutamente contundentes, porque uno sabe que si se presenta una crisis de esa naturaleza y no se trata previendo que no es una epilepsia, casi siempre hay como un 60% de una recaída en algún momento que ya abre el diagnóstico absoluto. Entonces es mejor tratarlos. Pero estamos claros que el diagnóstico es clínico y por eso es importante apoyarse del equipo médico que tiene el Hospital Cima en el programa Sana Sana, que pueden encontrar más información en 7262 WhatsApp o en las redes sociales o en sanasana.com. Doctor, tengo otra pregunta más. Ya específicamente en cuanto al tratamiento de la enfermedad una vez diagnosticada, y también si algún familiar o algún niño o alguien que yo conozco estamos interactuando y de repente tiene una crisis epiléptica convulsiva, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer si me encuentro en esa situación? Ok, esa es una excelente pregunta porque la respuesta es absolutamente necesariamente, debe ser bien entendida por los familiares, por los maestros, por quien tenga la desgracia de ver una crisis convulsiva. Pues esencialmente Porque es impactante, es muy importante. Muy importante. Entonces, primero no hay que perder la calma. Segundo, no hay que intentar movilizar al paciente que está convulsionando en el suelo, ni siquiera, y mucho menos abrazarlo, porque la fuerza que se está desarrollando en los músculos es grande y puede hacer destrozos musculares. Jamás meterle nada en la boca, porque generalmente el que está convulsionando tiende a cerrar las labios, a hacer ultrimos, y si uno intenta bajarle esto y sobre todo meterle mano, le puede hasta amputar los dedos, la fuerza que se dedica. Entonces no ponerle ni quitarle, meterle cuchara, meterle la mano, y ponerlo siempre de lado. Tratar de poner a la persona de lado. Siempre ponerlo acostado de lado. Sí, Okay. Nunca dejarlo boca arriba, porque si está en una crisis convulsiva, está inconsciente, vomita, eso es una complicación mortal, ¿verdad? Porque la broncoaspira, llena los pulmones y el paciente se muere. Entonces hay que ponerlo siempre de costado. Limpiarle secreciones, pero sin tomarlo, sin apretarlo, sin purarlo. ¿Cuánto puede durar una? Usualmente una crisis convulsiva de las clásicas dura alrededor de 2 o 3 minutos. Después queda un factor de desencadenamiento de postración, que se llama estado post-ictal, después del ictus, post-ictus, que eso sí puede durar media hora o 40 minutos, donde el paciente se duerme, está soporoso. Por supuesto, el paciente no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. La conciencia es como quitar el switch de la luz. Ok, y en cuanto al tratamiento en sí, una vez que un paciente es diagnosticado, obviamente si uno presencia una crisis o algunos de los síntomas que hemos hablado, llevarlo a un profesional para su correcto diagnóstico, y una vez diagnosticado, ya que es una condición con la que se va a vivir el resto de la vida, ¿qué tipo de tratamiento es el que se hace? Bueno, también tiene que ver muchísimo la etiología del cuadro epiléptico que está manifestando el paciente en ese momento, el origen, el estado clínico, ¿verdad? No es lo mismo tratar un paciente sano, completo, con buen rendimiento académico, que ver una convulsión en un niño que está en una silla de ruedas, ¿verdad? Con una parálisis cerebral que lógicamente tiene un daño ya estructurado cerebral. Porque es diferente en, digamos, estados de gravedad. Uno y otro, hay una diferente respuesta de un cerebro sano a un cerebro dañado. Y lógicamente también los fármacos que se usan hoy en día son muy superiores, por supuesto, a los que se venían usando en años anteriores. Cada día hay más arsenal terapéutico, farmacológico, de muy buena respuesta y de mucho menor efecto colateral. Sin embargo, todo fármaco tiene efectos colaterales. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuáles son, a dónde se pueden presentar y qué potencial de recibir esos efectos colaterales por edad tiene ese niño que uno va a tratar. Doc, ya para ir cerrando, ¿hay algunas enfermedades se pueden prevenir o se puede elevar la probabilidad de que uno no contraiga esa enfermedad y otras no? ¿En la epilepsia se puede prevenir con algo en el estilo de vida, con alguna recomendación?
o es simplemente una enfermedad que sucede? Sí, para prevenirlo es muy difícil, ¿verdad? Ujú. Porque como es de, Factores muy genéticos, de cosas muchos, que pasaron. claro, multicausal, una cosa, ya es muy difícil prevenir que un chiquillo no se caiga de una escalera y Sí, se lesione la cabeza. exacto, Claro, siempre nadie quiere que uno sí puede prevenir caídas, pero no puede prevenir que la epilepsia se produzca exacto. o que tenga una meningitis, y de ahí la meningitis es un proceso inflamatorio cerebral importante Es- que en muchas ocasiones lleva a la muerte y cuando no, entonces puede dejar secuelas de Epilepsia. epilepsia. Tampoco uno puede prevenir un cuadro meningio, este, vascular tampoco, porque puede tener una malformación en el aneurisma y nadie se da cuenta de eso. Bueno, entonces con mayor importancia, Entonces, si no se puede prevenir, mayor importancia diagnosticarla bien cuando se empiezan a ver síntomas. eso sí, y dar tratamiento terapéutico ya lo más frecuentemente posible. Perfecto. Doctor Fernando Cel, muchísimas gracias por toda esta información, ha sido súper interesante Con todo gusto, y estamos a la esperemos orden. que nos acompañe nuevamente en otra edición de podcast de Sana Sana. A ustedes los esperamos en el siguiente.